De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Estamos después de esta ronda de comentarios y junto a todos nuestros compañeros recibiendo la presencia en esta cabina del director de una de las instituciones, si nos ponemos a ver desde el punto de vista sobre todo del público objetivo que las utiliza, de las más importantes. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada el tema de la salud es neurálgico para la calidad de vida, sobre todo los que más lo necesitan. Luego está el tema de que Promesecal, a través de sus farmacias populares, pues puede generar una facilidad a quienes no tienen otras opciones. Y eso, sin duda, señores, es parte importantísima del organigrama de ayuda, de asistencia, de dar las facilidades a una parte importante del pueblo dominicano. Así que la presencia en nuestra cabina de su director, nuestro querido amigo Adolfo Pérez, es, yo creo que clave para hablar del estado actual de esta institución, lo que abarca el número de farmacias, incluyendo las que recientemente se han inaugurado en algunas partes de la geografía del país, cuál es su planificación, su proyección de cara a los próximos cursos, a los próximos años y por supuesto el impacto que genera en gran parte de la población dominicana. Adolfo, bienvenido al Gobierno de la Mañana una vez más. Hace un tiempito que no te teníamos acá en cabina, pero siempre estamos bordeando temas de interés alrededor de la institución, los medicamentos que adquiere, los que distribuye, los que entregan también a otras dependencias, como el caso de medicamentos de altos costos y otros temas de importancia. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, José Luis Mendoza, y buenos días a todo este equipo de brillantes comunicadores, que para mí es un honor y un privilegio poder compartir en este escenario con ustedes. Sí, desde Promesa estamos trabajando con todo el tema de las farmacias del pueblo. Ya llevamos 79 nuevas farmacias inauguradas, 79 nuevas farmacias entregadas en esta gestión del presidente Luis Abinader, para totalizar 622 farmacias en todo el país. También estamos trabajando con el abastecimiento a los hospitales públicos, a las unidades de atención primaria, y entonces ahora hemos duplicado, el presidente Luis Abinader ha duplicado el presupuesto que va orientado a esos fines, y nosotros entonces estamos ahora duplicando las cantidades que le entregamos a todos los hospitales del país, unidades de atención primaria y a todo el Sistema Nacional Público de Salud que se abastece a través de Promesecal. Y la tercera responsabilidad que nosotros tenemos es la de comprar los medicamentos para el programa de medicamentos de alto costo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esas compras y el pago a los proveedores y entregarle al programa para que luego ellos hagan la dispensación final a cada uno de los pacientes beneficiarios del programa. Y hablando, Adolfo, de ese programa tan importante, yo creo que la presencia tuya hoy aquí es muy interesante. Siempre te damos la bienvenida al Gobierno de la Mañana. Muchas gracias. Mucha gente en el país le gustaría escuchar de tu propia voz cuál es exactamente la situación real de ese programa. Te digo porque luego de que un funcionario del gobierno cuestionara la sostenibilidad del mismo, mucha gente que lo necesita para poder seguir viviendo se ha sentido muy nerviosa. La realidad del programa es que el programa está siendo aumentado en términos de pacientes y fortalecido también en toda su capacidad de gestión. Ha sido en este gobierno el presidente Luis Abinader donde se ha triplicado la cantidad de pacientes beneficiarios del programa y donde se ha duplicado el presupuesto orientado a la compra de esos medicamentos. Estamos hablando que en el año 2020, para darte el número exacto, teníamos 5.729 pacientes activos y en el 2022 15.789 y ya a la fecha andamos por los 16.500 pacientes porque solo en este año 2023 se han incorporado más de 1.300 nuevos pacientes. De manera que el programa está bien, está abastecido, está creciendo el número de beneficiarios, se ampliará ahora en lo que resta de este año y también se seguirá fortaleciendo. Justamente para esos fines nosotros hemos lanzado 2 procesos de licitación pública nacional, 2 procesos de compra, uno por 1.000 millones de pesos aproximadamente, que ya fue adjudicado y ya esos medicamentos se están recibiendo en Promese, recibiendo para depositarlos allá en el programa de alto costo, y el segundo de 2.200 millones de pesos que estará siendo adjudicado en el día de mañana. Con esa compra de 3.200 millones de pesos nosotros garantizamos el abastecimiento para esos 16.500 pacientes en lo que resta del año 2023 sin ningún contratiempo. Pero además tenemos 1.000 millones de pesos disponibles en la actualidad que no han sido ejecutados aún, a la espera del requerimiento de compra de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que debe llegar ya en el transcurso de esta semana o a principios de la próxima, y con eso entonces vamos a también tener la posibilidad de incorporar nuevos pacientes, de esos que están todavía en lista de espera, para que puedan entrar al programa y continuar con un abastecimiento normal, fluido, sin ningún contratiempo. De manera que el programa está trabajando bien, caminando bien, se mantiene el programa creciendo, fortalecido, con nuevos pacientes, y nosotros desde Promese cumpliendo con nuestro rol de la compra de esos medicamentos. Adolfo, saludo.
Se preocupa mucho la gente, ¿verdad? Ya se ve que eso de que no era sostenible el programa, eso fue una gallolocada de este señor que no tenía la información ni le correspondía a él eso, dar esa declaración. Vemos que usted asegura. Dentro del programa de alto costo están las enfermedades crónicas, pero también están las terapias para enfermedades terminales, que es un gran problema. Y de ellos ustedes traen fentanilo para proveer. Vi que la presentación 0.1 mg, 2 miligramos. ¿Ustedes han detectado algún tipo de desvío de fentanilo para utilización de terapia para cáncer terminal en el mercado para otros fines? Yo sé que esa no... Sí, bueno, en realidad... Pero tengo que hacer. No, está muy bien. Tengo que hacer. Nosotros compramos... Porque el director del control de drogas no sabe que aquí hay fentanilo para uso ético. Nosotros compramos fentanilo y compramos también midazolam, a requerimiento del Servicio Nacional de Salud. Son medicamentos que se utilizan para los pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, en UCI. Digamos que una especie de anestésico, ¿verdad? Sí. Ya los médicos podrán abundar más sobre el particular y nosotros entonces esos medicamentos se los despachamos al Servicio Nacional de Salud, a los hospitales públicos que tienen el aval necesario, en este caso el aval justificado por la Dirección de Drogas, para esos fines. Esos medicamentos están en PROMESE en un área especial, lo que nosotros le llamamos una jaula o una área de medicamentos controlados, donde hay un personal capacitado para esos fines y donde hay un control muy riguroso de la salida y de la entrada de esos medicamentos, que nosotros lo hacemos también con mucha responsabilidad para garantizar que su uso sea el correcto y que el destino sea el apropiado. En el caso nuestro, digamos que nuestra responsabilidad concluye una vez se le entrega al hospital público. A partir de ahí ya es una responsabilidad del propio hospital y del Servicio Nacional de Salud como unidad que administra todo el Sistema Nacional Público de Salud. Pero no ha tenido información de distracción. Ninguna, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Adolfo Pérez de León, director de PROMESE CAL, y que en el inicio de tu intervención tú dejaste claramente establecido cuáles son tus funciones, cuáles son tus responsabilidades en PROMESE, que es la de abastecer, ¿verdad?, las farmacias del pueblo, instalarlas y abastecerlas, abastecer los hospitales del Servicio Nacional de Salud de medicamentos y también al programa de medicamentos de alto costo. Pero hay un fallo en algún lugar. Hay algo que está fallando. A ti no te toca la distribución, ni te toca tampoco hacer el requerimiento de los medicamentos. Ese requerimiento lo hace el programa. Planificación del hospital. Entonces, hay un fallo porque con mucha frecuencia vemos las quejas de pacientes de medicamentos de alto costo que lo han estado recibiendo y que de un momento a otro empiezan a retrasarse en la entrega de ese medicamento. Y también vemos casos de personas que tienen hasta un año ya inscritos en el programa y todos los días le dicen que mañana le entregan el medicamento, que la semana próxima le entregan el medicamento, que no se preocupe, que ya en unos días le entregan el medicamento. Bueno, yo conozco un caso y lo he dicho aquí muchas veces, de hace unos cuantos meses, una señora, María Frías se llamaba, se murió esperando un medicamento para tratarse el cáncer. Tenía ya esperando 7 u 8 meses y todos los días le decían lo mismo. Si ya se lo vamos a entregar, no se preocupe. Mañana venga a buscarlo. Entonces, ¿dónde está el fallo para que se produzca esa falta de estos medicamentos que son tan importantes para la vida de estos pacientes? Bueno, habría que verificar cada caso en particular. La verdad es que el programa tiene 16.500 pacientes, ha mejorado de manera significativa en todo el tema de su administración, en todo el tema de distribución, calidad del servicio, humanización del servicio. Nosotros tenemos encuestas que nos ha mostrado la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, donde tiene un 99% de satisfacción los pacientes que están incorporados en el programa. Creo también que habría que separar los pacientes de nuevo ingreso con los pacientes que ya están incorporados en el programa, porque sabemos que para poder ingresar un paciente nuevo se requiere necesariamente la disponibilidad presupuestaria, porque en la medida en que tú tienes más personas, tienes que comprar más medicamentos y necesitas más dinero. Entonces, esas sustituciones, que son las que pueden ocurrir sin modificar, digamos, el techo presupuestario, son las que pasan lamentablemente cuando ya el paciente
paciente, lamentablemente pierde la vida, fallece, tú puedes incorporar otro de una patología similar por ese en sustitución, o cuando un paciente concluye una terapia, pues también definitivamente tú puedes incorporar otro y no te afecta el techo presupuestario, cuando lamentablemente, ¿verdad?, ya culmina ya con lamentablemente su vida. Pero digamos que los pacientes que están dentro del programa están recibiendo sus medicamentos, el programa está abastecido, nosotros estamos comprando ahora 3.200 millones de pesos, que es una cantidad de dinero suficiente para garantizar el abastecimiento en estos 5 o 6 meses que quedan del año 2023 para esos 16.500 pacientes. Incluso te decía, vamos a comprar 1.000 millones de pesos adicionales, lo que va a dar la oportunidad también de ingresar nuevos pacientes. Y entonces hay que ver cada caso en particular. El programa ha ido mejorando, ellos han eliminado muchas trabas burocráticas, mucha documentación redundante. Habría que ver cada caso, porque mira, Nayib, hay que saber que, por ejemplo, los pacientes de cáncer, cuando entran en otra línea de medicación, una metástasis o algo así, tienen un medicamento, se constituyen ellos mismos, aún recibiendo el medicamento, un primer medicamento, se constituyen ellos mismos en un paciente de nuevo ingreso para esa nueva terapia. Entonces ahí tienen que entrar entonces la lista de espera, porque sabemos que el programa está copado hasta su máxima expresión en el sentido de cobertura de cantidad de pacientes. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, nosotros lo que tenemos que ver cuáles estrategias nosotros implementamos para garantizar que esos pacientes que están en lista de espera puedan entrar de manera mucho más expedita, mucho más rápida al programa. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de una modificación a la ley de compras que permite hacer acuerdos de riesgo compartido con las farmacéuticas, que si yo te voy a comprar $5 millones de un medicamento para cáncer de mama, hay unos criterios específicos de desempeño que si se cumplen en términos de sobrevida y del impacto que tiene en la salud del paciente, entonces se te paga el medicamento. Si no cumple, pues sencillamente no se paga. Eso ocurre en Centroamérica, eso ocurre en Sudamérica, y eso le ahorraría muchísimo dinero a Promesa en la compra de medicamentos y permitiría agregar más pacientes con los mismos recursos, pero la ley de compra y contratación actual no lo permite. Por igual estamos haciendo también compras a través de Comisca, la estación del Ministerio de Salud Pública, que es un mecanismo de compra regional. En vez de comprar para un mercado de 10 millones de habitantes, compramos para 70 millones de habitantes, Centroamérica y algunos países de Sudamérica que también están incorporados allí. Ahí estamos sacando también una parte de medicamentos para reducir costos, y entonces lo que llegue a Promesa para compra pues sea menor, y también entonces poder hacer más eficiente el dinero. En fin, son muchas estrategias también no se me puede quedar las ARS, el papel, el rol que juegan las ARS, las administradoras de riesgo de salud en el tema del catálogo de prestación de servicios, porque hay 54 medicamentos solamente cubiertos en la Seguridad Social de 113 que tiene el catálogo del programa de alto costo. Entonces, si nosotros podamos ingresar algunas moléculas adicionales a la ARS, entonces eso también va a disminuir la presión financiera en el programa de medicamentos de alto costo y podremos entonces trabajar con mayor volumen de personas. Digamos que tenemos que ver esto de manera integral, con un sistema de estrategias en diferentes direcciones, estrategias múltiples, pero que al final todas lo que deben redundar es en mayor eficiencia del programa para garantizar que los 16.500 pacientes que están allí, como está garantizado en el gobierno del presidente Luis Abinader, seguirán recibiendo sus medicamentos sin ningún contratiempo, y para garantizar además que los pacientes que pudieran estar o que están actualmente en lista de espera puedan entrar sin dilación lo más ágil posible, y en la medida en que se sigan presentando los casos también puedan ser resueltos, porque el tema de las catastróficas no es un tema solo de República Dominicana, es de toda la región, tiene que ver con alimentación, estilo de vida, ejercicio, alcohol, en fin, juca ahora. Entonces son muchas cosas que están detonando que la presencia de estas enfermedades ahora sea más frecuente que lo que ocurría en el pasado. Entonces tenemos que tener una mirada amplia en ese sentido y trabajar en esa dirección. Precisamente por ahí mi inquietud va en ese sentido del aumento. El SENASA tiene unos 2 millones para enfermedades. Eso hace que los pacientes entren más tarde ahora a alto costo, porque si se pueden quedar la cobertura en vez de 1 millón a 2 millones, entonces tienen más tiempo en su seguro privado, y cuando llegan a alto costo pues llegan más tarde, y permite también ensanchar la cantidad de pacientes. Esas son de las cosas que han permitido aumentar el número de pacientes. Y también lo que se va a hacer con el reto de aumentar esas 54 moléculas que están ahí en la cobertura, en el catálogo de la Seguridad Social. Pero quería confirmar también si desde 2016 ese programa no recibía a nuevos pacientes, si uno era por sustitución por muerte. Quería confirmar ese dato, porque fue recibido en 5.729 en 2020. Sí, en realidad el programa de medicamentos de alto costo no sufrió aumento significativo de presupuesto desde el 2016 hasta que llegó el presidente Luis Abinader ya en el año 2020-2021. Y por eso, para poder ingresar nuevos pacientes, tenían que ser sustitución por fallecimiento o por culminación de terapia, o sea, manteniendo, digamos, el mismo número de pacientes para que no se afectara el techo presupuestario. Sin embargo, sí ha crecido, ya estamos hablando del año 2021, 14.000 pacientes, 2022, 15.789, y en la actualidad más de 16.500. Pero igual ocurrió también con los hospitales públicos y con Promesecal. Yo te puedo decir que el programa
de medicamentos esenciales, Promese, que también que tiene una responsabilidad fundamental también con el tema de los hospitales públicos, el presupuesto orientado a mejorar el abastecimiento de los hospitales públicos tampoco sufrió ninguna mejora significativa desde el año 2014 hasta el año 2020. Estamos hablando que se mantuvo prácticamente constante, unos 1.500 millones de pesos, 1.400 millones de pesos, y evidentemente también que eso tiene un impacto en la calidad del servicio de los hospitales, porque tú tienes mayor tamaño de población, hospitales que ahora operan con mucho mejor calidad que en el pasado, se trabajó mucho en la remodelación, en la adecuación de los hospitales públicos, pero también hay que garantizar el servicio, porque si tú tienes mejores hospitales, tú vas a desplazar a una población que pudiera estar visitando clínicas privadas, sobre todo en los pueblos, y pasaría entonces a los hospitales públicos que ya están en calidad de competir. Entonces, por eso también el presidente Luis Abinader no solo que duplicó el presupuesto de alto costo, sino que duplicó el presupuesto para la compra de medicamentos orientado al Servicio Nacional de Salud. Fueron, digamos que, 2 espacios que se mantuvieron frisados, congelados, del 2014 al 2020, pero que en este gobierno se ha aumentado significativamente porque se entiende la importancia que tiene darle respuesta efectiva a la población en términos de salud como un derecho de la gente. Adolfo, primero saludar esa iniciativa, aclara muchas cosas, mucha nebulosa, promovida incluso de un propio funcionario público, y sé que esas informaciones que tú ofreces a través de la Z llevan mucha tranquilidad a gente que necesita esos medicamentos. Tengo una pregunta y una propuesta. La pregunta es saber cómo ha impactado el COVID del año 2020, porque cuando vemos las estadísticas que está planteando, el incremento de pacientes a alto costo va subiendo año tras año, y sobre todo se presenta un pico a partir de la pandemia. Y me ha tocado de cerca ver personas cómo después del COVID han desarrollado incluso enfermedades autoinmunes. Entonces hay que ver si tienen algún estudio sobre ese tema, porque me impacta mucho, llama mucho la atención el hecho de que va en aumento exponencial la cantidad de personas que están siendo ya atendidas con los medicamentos de alto costo. Y la otra es, ¿en qué medida? Estamos hablando de 600 y pico de farmacias. 622 en todo el país. Aparte de lo que son las que... Esas son las farmacias del pueblo para los medicamentos esenciales, para los medicamentos para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, jarabes y demás. Eso es aparte de las farmacias que están en los hospitales públicos, que ya ustedes los suplen también. Y ahora, ¿cuál es la idea? Ver cómo a través incluso llegar a acuerdo con los seguros médicos que permitan que los pacientes a través de su seguro médico en esa farmacia del pueblo puedan adquirir sus medicamentos, porque también ustedes necesitan un nivel de sostenibilidad y de rentabilidad en la inversión que hacen. Entonces no sé si es posible, si se ha llegado a un acuerdo, si es posible llegar a un acuerdo con la administradora de riesgo de salud para que Promese a través de la farmacia del pueblo, como tienen acuerdo con otra farmacia privada, también se puede incluir a Promese, de manera tal de que pueda la gente ir a comprar su medicamento, porque tú sabes que las moléculas son totalmente distintas, pero el medicamento de Promese, un medicamento genérico, provoca los mismos niveles de reacciones, o sea, en términos de lo que es resuelve. Sin embargo, son más económicos que los otros medicamentos. Bueno, comenzando por la segunda pregunta, nosotros justamente estamos en conversación con SENASA. Tenemos que hacer algunas adecuaciones tecnológicas porque sí, lo estamos mirando en esa dirección también. Sería muy interesante que, a pesar de que los precios son bajísimos en la farmacia del pueblo, que son asequibles y accesibles para cualquier bolsillo, no importa el nivel de ingreso, porque son precios bastante bajos, sería interesante también que pudieran, a través de su régimen contributivo subsidiado, de su seguro, poder hacer esa compra en la farmacia del pueblo, y que entonces el cobro pudiera ser cubierto por ahí, como pasa con la farmacia privada, como usted decía. Pero rinde más el dinero, porque lo que tiene es la cuota fija. Claro, estamos hablando que tratamiento para la hipertensión arterial se pueden resolver con 25 pesos al mes en una farmacia del pueblo. Y que una insulina te cuesta 4 veces menos en una farmacia del pueblo, la misma, de la misma calidad, incluso hasta de la misma marca que la que está en la farmacia privada. Son conversaciones que tenemos con SENASA, que es el seguro, vamos a decir, del Estado, para ver si podemos dirigirnos hacia allá. Eso es uno de los planes que nosotros tenemos en mente, y esperamos en Dios también que podamos culminarlo con éxito. Con relación a la primera pregunta, mira, nosotros estamos comprando de los 7.320 millones de pesos, que es el presupuesto actual de Promese para medicamentos de alto costo.
porque estamos hablando que son casi 8.000 que se compran, porque hay una parte que que es un recaudo que se genera a través de la Dirección de Alto Costo, que le facturan de esas 54 moléculas que están incluidas, se las facturan a la ARS y ellos también recaudan, se convierte como una especie de prestador el Ministerio, la Dirección de Alto Costo. Entonces, eso sumado a los 7.320 millones, estamos hablando de unos 8.000 millones de pesos al año, que es la inversión para los medicamentos de alto costo. Pero de esos 7.320 millones, el 43% es para enfermedades del cáncer, diferentes modalidades. El otro 43% son las autoinmunes, que ciertamente han crecido luego del COVID y pudiera ser, ya ese es un análisis que deben hacerlo los médicos, pero lo que yo escucho en el Gabinete de Salud, de todo el equipo que me acompaña allí, de gente con mucha formación y con mucho conocimiento, es que la ausencia de tratamientos, de visita al médico con tiempo, durante el tiempo de la pandemia, digamos que el confinamiento impidió esos chequeos preventivos o de lugar en un tiempo específico, y luego entonces todo eso estalla al final con una mayor presencia de estas enfermedades por la propia dinámica que generó el confinamiento del COVID-19. Entonces, se agravaron y cronificaron. Sí, porque mucha gente dejó de ir al hospital, dejó de chequearse, dejó de verificarse, y entonces, bueno, todo eso tiene que ver. Pero sí, el auge de las enfermedades de origen autoinmune está ahí, es el 43%. Luego, para completar el 100% del presupuesto, son las llamadas enfermedades raras. Esas enfermedades de poca frecuencia, pero que tú puedes tener 1 o 2 casos en el país, pero que cuestan un dineral. Y entonces ese 14% restante va orientado hacia allá. Yo quiero destacar, que es muy importante también, que he escuchado a alguna persona cuestionar la decisión de pasar las compras de salud pública a promesa y que entienden que hay que volver hacia atrás. Mira, nosotros estuvimos haciendo un análisis del impacto de precios. Si se hubiese comprado a los precios de referencia, que eran los precios que estaban en salud pública, el precio de referencia es el precio histórico, o sea, el precio anterior de compra. Cuando tú lanzas una licitación pública, tú tienes que establecer un precio de referencia para fines de establecer el presupuesto, y ese precio de referencia, ¿cómo tú lo conoces? ¿Cómo tú lo localizas? Bueno, tú buscas los últimos precios de compra y se constituyen tu precio de referencia. Si nosotros comparamos los precios de referencia, que es decir, el precio histórico, contra los precios adjudicados en promesa, en los 2 años que nosotros tenemos trabajando las compras de medicamentos de alto costo, nosotros hemos generado un ahorro de 876 millones de pesos, que se ha traducido en más medicamentos para poder incorporar más pacientes. Es decir, si se hubiese comprado los precios anteriores antes de pasar la compra promesa, esos mismos medicamentos, la misma cantidad, hubiese costado 876 millones de pesos más. O sea, el Estado hubiese tenido que pagar, el gobierno hubiese tenido que gastar mínimo 876 millones de pesos más. Exacto, partiendo de que se hubiese mantenido constante el histórico. Un tope al alza de exacto. 20%. Entonces, nosotros entendemos que la decisión del presidente Luis Abinader de trasladar la compra promesa ha sido exitosa, porque hay 900 millones de pesos, faltan 24 millones para 900 millones de pesos, que se han devuelto al pueblo, a la población de las enfermedades catastróficas en medicamentos. Y entonces, para mí esa decisión ha sido correcta, porque los números están ahí y no mienten. Y nosotros esperamos que cuando la ley de compra y contrataciones flexibilice y tenga un marco especial para la compra de medicamentos, generar todavía ahorros superiores a esta cantidad. Adolfo, pero pareciera que no piensan así, los mismos, no piensan igual los pacientes que están en ese programa, de que ha sido beneficioso, porque la verdad que las quejas de que no existen cuando van a buscar los medicamentos, no lo encuentran, es el pan nuestro de cada día. Mira, yo tengo aquí una señora que me está hablando. En su casa hay 2 pacientes del programa de alto costo. Y además está compartiendo conmigo los mensajes que se intercambian los pacientes del Moscoso Puello, que están en ese programa, con mensajes del día de ayer y del jueves pasado, que no tienen los medicamentos. Y si uno diciéndole al otro, fui y me tuve que devolver, no encontré el medicamento, y el otro le dice, pero yo me lo tengo que poner este lunes 10, ayer. Bueno, pero no hay, me dicen que ellos, que no hay, que no saben cuándo llegan. Solamente pongo el ejemplo de una señora que me está hablando para preguntarte, ¿dónde es que está el meollo del asunto? Vuelvo a la misma pregunta que creo que hizo Nayib. Tú solamente compras a partir de del requerimiento que te hacen. Tú te has sentado con el que maneja el programa de alto costo para ver si la planificación que hacen de la cantidad de medicamentos que se necesitan para cada una de esas enfermedades es la suficiente, con qué tiempo lo están pidiendo, porque la verdad es que me dice ella que incluso ella fue a la casa del presidente en los alrededores y le mandaron una persona a hablar con ella porque están desesperados, y ahí está el grupo de todos los pacientes que van al Moscoso Puello
y que están en el programa ahí, que no reciben los medicamentos. Entonces, algo está pasando, Adolfo. Y es importante todo eso que tú estás planteando, pero la realidad de un paciente que no tiene el medicamento en ese momento es alarmante, es preocupante, desesperante y es hasta catastrófico por el caso que puso, por ejemplo, Nayib. Reconozco, Julieta, la importancia de que cada uno de los pacientes reciba su medicamento a tiempo. Son 16.500 pacientes y pudiera darse el caso de que algún paciente no esté, digamos, recibiéndolo por alguna razón, porque la dispensación ocurre en los hospitales públicos. Hay que coordinar la cita con los médicos especialistas. Hay toda una logística diseñada para la dispensación de estos medicamentos, que muchos de ellos son intrahospitalarios en la colocación de los mismos. Habría que ver cada caso. Esa persona se puede comunicar conmigo. Yo me ofrezco para ayudarle también y ser un canal sin trastornar la institucionalidad, porque las instituciones deben funcionar de manera correcta, sin visitar ningún funcionario, pero en mi caso yo siempre estoy a la orden para ayudarla a ella o cualquier otra persona. Ahora bien, sí me gustaría escuchar, porque pudiese darse un caso aislado, como todo es natural, 16.500 pacientes, el nivel de satisfacción yo creo que tenemos que medirlo en función de las asociaciones que reúnen los pacientes. Todos esos pacientes que están en las diferentes patologías, en las diferentes enfermedades, están agrupados en asociaciones, los de artritis reumatoide, los que tienen diferentes tipos de cáncer, y ellos están asociados. Entonces le podemos preguntar a ellos si están recibiendo su medicamento, si el programa está mejorando, si el programa está dando la talla, si el programa está cumpliendo con su rol, y estoy seguro que vamos a recibir las respuestas correctas con relación a lo que está pasando con el programa de medicamentos de alto costo. Sabemos que tenemos retos de frente, que hay que seguir mejorando. Este fue un programa que de la manera como se recibió en el año 2020, bueno, ha tenido que venir siendo reestructurado para corregirlo, para mejorarlo. Me cuentan que hubo una época que funcionó bastante bien con una doctora que estuvo ahí, pero luego lamentablemente esa persona falleció y las cosas entonces se desplomaron, y entonces se ha venido trabajando sobre eso, pero la verdad es que al día de hoy nosotros estamos comprando 3.200 millones de pesos de medicamentos que se le van a entregar a la Dirección de Alto Costo ya a final de esta semana y a principio de la próxima, que el programa está abastecido, que el programa tiene 1.000 millones de pesos disponibles para seguir comprando medicamentos, y que si hay cualquier situación particular que está ocurriendo en los hospitales con la dispensación a algún paciente en específico, bueno, tenemos que buscar la forma de corregirla, porque para nosotros cada persona cuenta, cada persona vale, y todos deben recibir la mejor satisfacción a la hora de recibir su medicamento. Adolfo, dentro del organigrama de la institución que diriges hay, como en todos, un departamento relacionado a las compras y las contrataciones, y dentro de él hay uno muy específico de licitaciones, producto de que tú mismo has dicho, has adelantado en respuestas a nuestros compañeros el crecimiento que ha tenido tanto en pacientes como en cuanto a asignación presupuestaria, Promesecal. Me interesa saber qué tanto puede haber crecido el alcance de este departamento en relación a que la transparencia es más difícil. No, somos los mismos. Ese es el detalle. Trabajamos más. Ese es el detalle. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Porque recuerdo que cuando llegabas a la institución en un momento muy difícil, justo estábamos inmersos en la situación del COVID-19, recuerdo que señalabas que la deuda con suplidores alcanzaba un monto, mira, casualmente similar al monto que ha señalado de ahorro en cuanto al sistema de compras. Era un monto cercano a los 800 millones de pesos con suplidores directos. Transparencia y compromiso con suplidores. ¿Cómo se mantiene eso en una institución donde tienes una mayor asignación presupuestaria que nos has descrito, pero una mayor responsabilidad también con un número de pacientes que necesitan cada cierto tiempo los medicamentos? Nosotros tenemos dos criterios básicos en nuestro proceso de toma de decisiones: eficiencia y transparencia. Y la transparencia es procesos claros, acordes con la ley, eficientes, competitivos y una permanente rendición de cuentas. Si un suplidor, por alguna razón, necesita información de un proceso, siempre se la damos. Lo recibimos, yo mismo de manera personal, y le damos una explicación a un suplidor, a cualquier ciudadano, con relación al uso de los fondos públicos en Promesecal. Allá no hay secretos, allá todo está abierto, de cara al sol, no hay nada que ocultar. Y entonces eso me ha permitido que ya nosotros hemos licitado más de 30.000 millones de pesos de medicamentos y no hemos tenido a la fecha, gracias a Dios, ninguna situación, ni con compra y contrataciones, ni con el Tribunal Superior Administrativo, ni con ningún proveedor. No ha habido ninguna diferencia que haya tenido que ser resuelta por ninguna instancia jerárquica superior, porque yo siempre tengo una actitud, y eso es una filosofía de vida, de rendir cuentas. Todas las decisiones que tomamos están ahí a la vista de todos, se les da las explicaciones del lugar, y son las asociaciones que reúnen a los proveedores de estos medicamentos, que hay 3, ARAF, Infadomi y Adosume, las que pueden dar el mejor testimonio de lo que ha sido nuestro comportamiento en estos procesos. Hay que recordar, José Luis, que los medicamentos de alto costo pasan a Promese porque hay un expediente en la justicia de cuando se compraban en salud pública esos medicamentos, y conforme a lo que dice el Ministerio Público,
esos medicamentos el que lo vendía no era el representante exclusivo de esas marcas. Estos medicamentos de alto costo en su mayoría son medicamentos innovadores que tienen representación comercial en la República Dominicana de laboratorios de clase mundial, pero donde solamente una o dos empresas o tres empresas son las que tienen la responsabilidad, el compromiso, representación de esas marcas. Entonces, si lo vendiese una persona que no es el representante, obviamente que lo va a vender más caro, porque al final se lo estaría comprando al que tiene la exclusividad de la marca. Entonces, hay que reconocer que eso está en la justicia, el Ministerio Público, ahí está documentado todo eso. Sin embargo, en Promesecal eso no pasa. Nosotros lo primero que hacemos es que revisamos los suplidores, las empresas, la parte técnica, la parte legal de la empresa y garantizar que la empresa que está vendiendo un medicamento sea la que tiene la potestad para hacer eso, que no sea un intermediario que esté buscando pescar en río revuelto, porque no hay río revuelto. Y entonces, desde ahí comienza el proceso de depuración, de filtración, de análisis exhaustivo, primero de la empresa y luego del producto, que a ese producto sea el producto que va acorde con lo que pide la ficha técnica. Y entonces, de esa manera es que hemos logrado estos niveles de ahorro que te he presentado de casi ya de más de 800 millones de pesos, y también los niveles de eficiencia para poder hacer compras en tiempo oportuno, a pesar de ese largo recorrido, de ese largo cronograma de actividades que tiene la ley 340-06. A los interesados en saber de ese proceso del que habla, del que ha señalado que está en la justicia, que googleen Watmax Dominicana, que es un caso concerniente precisamente a ese tema. Vamos al corte. Cuando retornemos vamos a continuar esta ronda de preguntas a Adolfo Pérez León, quien es el director de Promesecal y de todo lo que está relacionado a las farmacias del pueblo, donde una gran cantidad de dominicanos adquieren sus medicamentos, así como también el programa de medicamentos de altos costos. Que debió salir a hablar de este tema y no el indolente. ¡Llévatelo, Cundo! Siendo las 10:20, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, martes 11 de julio. Aprovechamos la presencia del ingeniero Adolfo Pérez León en nuestra cabina, es el director de Promesecal, esta institución dirigida hacia la salud y toda la atención a los ciudadanos más vulnerables en términos de sus necesidades económicas. Iniciamos nueva vez la ronda, Rosendo Tavares. Adolfo, siempre he tenido una inquietud. Aprovecho tu presencia para que hablemos un poco de eso. Sí, es escogidista. ¿De dónde se suple básicamente Promese? Y si ha aumentado, por ejemplo, si ha cambiado algunos suplidores en aras de aumentar la calidad de sus productos. Pero otra cosa, ¿cómo puede ser sustentable una institución? Tú decías ahorita que con 25 pesos un ciudadano se puede suplir el medicamento de una enfermedad para un mes completo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede Promese vender el medicamento tan barato y ser sustentable? En primer lugar, porque Promesecal no persigue beneficio, no persigue renta. Promesecal traslada el costo de adquisición al precio de venta, sin ningún margen de beneficio. Tampoco Promese cubre los gastos operacionales de las ventas que produce, sino que eso lo cubre el gobierno. O sea, el Estado financia todas las actividades, digamos, pago de nómina, energía eléctrica, transporte, combustible, todo eso está en el presupuesto de la institución. Solamente nosotros recuperamos el dinero invertido en medicamentos en el precio de venta. Va al laboratorio del consumidor. Entonces, en tercer lugar, ahí va el modelo de compra que nosotros hacemos en Promesecal, es lo que permite garantizar esos precios de adquisición tan bajos que se traducen luego en precios de venta tan bajos, porque nosotros hacemos licitaciones, procesos. Primero es un contrato por un año con un suplidor. Si la demanda mensual es 10 millones de acetaminofén, por ejemplo, en la red de farmacia del pueblo, nosotros compramos 120 millones de acetaminofén por un año. El suplidor que gana recibe un contrato de un año, tiene 3, 4 meses, 5 meses para hacer la primera entrega conforme a lo que esté establecido en los términos de referencia, y le da tiempo entonces a ubicar la mejor oferta, el mejor fabricante, que puede ser local, como hay un 35, 40% de los medicamentos que nosotros compramos que son de origen local, de la industria farmacéutica nacional, que es muy buena, y la otra parte son de origen importado, especialmente también todos los insumos que aquí no se fabrican son importados, guantes, mascarilla, bata. Entonces, con el modelo de compra que nosotros hacemos, que son procesos transparentes, eficientes y competitivos, altamente participativos, los suplidores saben que si colocan un margen de beneficio muy alto, no van a ganar, porque todo el mundo va con la mejor oferta en procura de ganar esos grandes volúmenes que tiene Promese, que son volúmenes que le aseguran a la industria farmacéutica, ya sea la que manufactura local o la que suple a través de las importaciones, le da el, digamos que el colchón, le da el aval del volumen de venta para poder garantizar cubrir su gasto fijo, y luego lo que vende en el mercado privado, ahí está el ingreso marginal que le permite entonces ya financiar otras operaciones o su margen de beneficio. Entonces, digamos que usan mucho a Promese como garantizar un nivel de un espacio en el mercado, que con eso ellos resuelven su gasto operativo, y el gran margen luego lo pudieran buscar a través de otro tipo de transacciones. Entonces, la modalidad de la compra es muy importante, son
estamos hablando de un presupuesto de 13,000 millones de pesos que nosotros tenemos, incluyendo ya lo de alto costo. Y entonces, esa modalidad de compra permite adquirir esos medicamentos a esos precios tan bajos. Estamos hablando de insulina a 100 y pico de pesos que nosotros vendemos en la farmacia del pueblo, que te puede costar 500 pesos, 600 pesos en una farmacia privada, el mismo producto. Mira, y las farmacias regulares, Susana, escúchame, tú sabes que te adoro. Yo me atrevo a interrumpirte. Pero es breve. Las farmacias regulares no se aprovecharán a veces y adquirirán medicamentos de ustedes y entonces se lo venden al público a precio de mercado. No, todos los medicamentos de Promesecal dicen para uso exclusivo de Promesecal. Ese es un compromiso que firman los suplidores a la hora de participar en una licitación. Si ese medicamento sale de una farmacia del pueblo, es fácilmente verificable, embalado y etiquetado y rastreable. Entonces nosotros, eso no puede pasar. El suplidor sí puede vender el mismo producto con el empaque de Promese que dice para uso exclusivo de Promesecal a Promese en la parte pública, y ya en la parte privada él puede vender su producto normal. Eso no hay ningún problema. Yo sé que tú no eres solo un proveedor, un comprador. Yo lo sé, porque he visto otras dinámicas. El presidente hizo un encuentro con algunos líderes de opinión y dijo que tenía un programa específico: mejorar los tiempos en DIGEMAT de aprobación de nuevos medicamentos, de la renovación automática con unos criterios, pero sobre todo tratar de adquirir nuevos fármacos que ya estaban liberados de royalty, y convencer a la comunidad médica. ¿En qué está eso para que receten medicamentos, si bien no genérico, pero de una molécula o prestos a vencer el royalty, que sean más baratos? Porque estos medicamentos de alto costo son de alto costo porque precisamente requieren una investigación. O sea, yo sé que tú me entiendes. ¿En qué se está trabajando para...? Tenemos tres tipos de medicamentos: los innovadores, los biosimilares y los genéricos. En el caso de estos medicamentos innovadores, hay que convencer a la comunidad médica y también a las asociaciones de pacientes, porque los pacientes que están bajo una terapia de un medicamento innovador también se sienten garantizados, seguros allí, y no quieren ser movidos, y además siempre van a escuchar lo que le diga su médico. Y entonces, si el médico le dice debe mantenerte en tu medicamento innovador, es muy difícil que cambie de opinión, porque siempre confiamos en nuestros médicos. Y entonces nosotros sí hemos visto eso. Desde la Dirección de Medicamentos de Alto Costo hay un panel de expertos, allá hay unos médicos especialistas que son parte del consejo que dirige el programa, y entonces ellos están trabajando en toda esa parte. Eso se origina en la ficha, luego se expresa en la ficha técnica que llega a Promese, y definitivamente que eso también ayuda a mejorar la capacidad de ampliación del programa, porque, por ejemplo, tú tienes medicamento que te puede costar 25,000 pesos para una enfermedad de Crohn, por ejemplo, y ese mismo medicamento, el innovador, te cuesta 25,000 pesos, y el biosimilar te puede costar 5,000 pesos, 7,000 pesos. Y entonces, cuando el suplidor ve que la ficha se desbloquea y el informe pericial se desbloquea y puede entrar la competencia, ese que te vendía 25,000 pesos probablemente te ofrezca 15,000 en la próxima, porque te estaba vendiendo 25,000 porque era proveedor único, y sabía que era sí o sí. Entonces, estimular la competencia también garantiza mejores precios de adquisición. Claro, hay que separar los pacientes de nuevo ingreso de los pacientes que están en una terapia, porque recordemos también que este es un caso, cada caso es particular, cada caso hay que verlo de manera individual, y hay medicamentos que tienen ya un tiempo bajo una terapia determinada, bajo un medicamento en específico, y cambiarle el medicamento puede generarle alguna situación en su salud que no es lo recomendable. Pero ya esa es una discusión científica médica, o sea que yo no soy médico. Entonces, pero sí, para los pacientes de nuevo ingreso, si los médicos así lo recomiendan, se pudieran entrar con biosimilares que son de más bajo costo, y que incluso son medicamentos que tienen su FDA, que tienen su EMA, con el mismo nivel de efectividad que el medicamento innovador, y que se están utilizando en países de primer mundo, en Estados Unidos, en España, por ejemplo, en Alemania, y sin ningún problema. Entonces, también hay una parte de aquí de cultura, de entendimiento, de comprensión. Y de marketing de los laboratorios. Y que cada quien hace su trabajo también, ¿verdad? Entonces, para garantizar. Pero nosotros estamos rompiendo con todo eso. Nosotros estamos de Promese con una actitud firme para garantizar que haya competencia, garantizando la salud de la gente. La salud del paciente, la vida del paciente para nosotros es fundamental, pero también es fundamental garantizar eficiencia en la compra de medicamentos, porque nosotros sabemos que cuando el precio unitario baja, podemos comprar más cantidad, y podemos darle entrada a esos pacientes que están tocando la puerta de alto costo, que están en lista de espera y que por razones presupuestarias todavía no han podido entrar. Rodolfo, estamos en campaña, hay almas que salvar. Eres un político joven e intenso. Trabajas en la capital, básicamente. Tienes un movimiento.
Te vi el domingo, una caravana con la senadora Farideh Raful. Apoyando a nuestra amiga. Circunscripción 2, ¿no? Sí, en Cristo Rey estuvimos. ¿Cómo ves el panorama de la capital y cuáles son tus candidatos? Mis candidatos son los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros estamos trabajando en una propuesta, en un movimiento, en una estructura, plataforma Abinader Presidente, para incorporar allí talentos jóvenes y no tan jóvenes que andan buscando un espacio en la política y andan buscando también una persona de su cercanía, de su confianza, para poder trabajar en este mundo apremiante, acucioso y intenso. Tú sabes esa palabra, la política es bastante intensa en la República Dominicana. Y entonces nosotros estamos trabajando en esa oferta, en esa propuesta, en ese espacio, que es un espacio de crecimiento, y vamos a apoyar muchos candidatos, que son los candidatos del partido, los que representen las mejores opciones, saben que contarán con nuestro apoyo. En el caso de la senadora de la capital, que ha hecho un magnífico trabajo, ahora como senadora, pero también hizo una brillante gestión en la oposición, que ayudó bastante a difundir el mensaje de cambio y a mostrar por qué era necesario un cambio en la República Dominicana, pues también ella cuenta con nuestro apoyo. Y así estamos apoyando a muchos amigos, compañeros de partido, otros con los cuales hemos sostenido luchas durante más de 20 años, lo hemos acompañado en la lucha. Y sí, yo veo la situación bien. El PRM es la principal fuerza política territorial de la República Dominicana. Es un partido que está unido, que ve en la unidad su principal activo político, que reconoce la unidad como el valor fundamental para poder crecer y avanzar en la política. Y los otros partidos del sistema, bueno, están en una fase ahora de decantación, de reordenamiento, buscando a ver cuál de los dos llega al segundo lugar, pero al final, digamos que hay un trasvase de uno hacia otro y habría que ver finalmente cuál sustituye al otro, porque parecería que la coexistencia de los dos en el mercado electoral se hace muy difícil. Uno tendría que prevalecer para que otro entonces desaparezca. Pero definitivamente el PRM está bien situado, bien posicionado, y nosotros seguiremos acompañando al presidente Luis Abinader, apostando y apoyando a 4 años más de Luis Abinader, y apoyando también a todos los compañeros y compañeras que van por nuestro partido, para garantizar que el PRM siga siendo la fuerza de cambio fundamental de nuestro país. Adolfo, hay un tema, yo siempre he dicho que es lo que yo le llamo la responsabilidad social, que nos corresponde a todos, incluyendo a los médicos. Pero todo el mundo sabe el nivel de vínculo que hay entre los médicos, los consultorios médicos y los laboratorios. Y en la generalidad de los casos, a veces, la variación de una molécula te altera a ti sustancialmente el costo y el precio de un medicamento, aunque esa molécula sea insignificante. Y por eso de repente tú llevas una receta a una farmacia, que tú tienes un seguro médico, por ejemplo, X medicamento, y esa molécula te varía, inmediatamente te dice la aseguradora de riesgo de salud, te dice: nosotros no aceptamos ese medicamento. Es posible llegar, o que tú intervengas, porque yo sé que tú eres una persona que trabaja mucho esa parte social, esa parte humana, a través del propio Colegio Médico Dominicano, con el tema de las moléculas, que garanticen que esos medicamentos que trae Promese puedan adquirirse directamente a través del ciudadano común y corriente, y evitar que eso se convierta en un negocio, porque realmente la consulta médica aquí son un jodido negocio bastante lucrativo para los laboratorios y para los médicos, porque los médicos cobran comisiones por cada medicamento de esos que recetan. Es una discusión de muchos años en la República Dominicana, si se receta medicamento de marca o se receta por el principio activo. El principio activo es el que nosotros trabajamos. A mí tú me preguntas de marca, yo casi no conozco marca de medicamentos. Sin embargo, los principios activos he tenido que aprendérmelo prácticamente todos, tanto lo del programa de alto costo como lo que utilizamos a través de la red de farmacias del pueblo y de hospitales públicos. Yo creo mucho en eso, que hay que abrir, hay que conversar con el colegio médico, también con las sociedades médicas especializadas, que reúnen los médicos especialistas, que son los que recetan estos medicamentos, sobre todo los de última generación o los más sofisticados, que son los de mayor impacto económico. Y entonces yo creo mucho en el diálogo, creo también en la concertación. Hay que conversar también con los pacientes, hay que escuchar la voz de los pacientes, escuchar la voz de la gente, que al final de cuentas es el receptor del medicamento. Y nosotros hemos logrado avanzar en esa dirección, y pienso que continuaremos, porque la Dirección de Alto Costo ha hecho un buen trabajo, ha trabajado en esa dirección y ha permitido algunas fichas técnicas desbloquearlas, no como ocurría en el pasado, que estaban limitadas solamente a un proveedor, sino permitir la competencia, y la competencia luego se refleja en mejores precios de adquisición. Esas son de las tareas que tenemos que trabajar todos los días en la República Dominicana, que requieren de la participación de todo el liderazgo de salud, no solamente de la parte pública, sino de la parte privada, cuando hablamos de la parte privada de los médicos, pero sobre todo también de la gente, que la gente nos ayude también a eso. Adolfo,
tú no eres el administrador del programa de alto costo, pero ya que estamos hablando contigo y de alguna manera tienes que tener una relación bastante cercana con los que dirigen este programa, yo tengo una inquietud y quizás tú la puedas ver con ellos en la mesa de discusión. Mira, antes las personas, los pacientes que estaban en ese programa hacían su actualización de expediente una vez al año. Ahora le están exigiendo que lo hagan trimestral. Ese proceso de actualización de expediente implica un tiempo importante para esas personas con enfermedades catastróficas que mientras ellos están en ese proceso de actualización o de renovación, no están accediendo al programa, si no reciben el medicamento hasta que actualizan. Y yo pienso que esa decisión de hacerlo trimestral, visto desde ese punto de vista, es contraproducente. Es una inquietud que tengo para que tú la lleves a la mesa de discusiones y de trabajo con alto costo, porque pienso que deberían de volver a poner esa renovación como la tenían antes, anual. Sí, a mí también me parece sensato su valoración. Sin embargo, yo he tenido información de parte de ellos de que ellos están haciendo una reactualización, verificando todos los pacientes para, digamos, hacer un proceso de fiscalización y garantizar que los medicamentos estén llegando a las personas que realmente lo necesitan y que lo están utilizando. Porque aquí hay medicamentos que pueden costar hasta 300,000 pesos una unidad. Entonces, sabemos también que hay que garantizar que el medicamento llegue, que se utilice y que el destino final no sea el adecuado, porque es mucho dinero público del presupuesto de los contribuyentes, de los bolsillos de los contribuyentes que se está utilizando en eso. Me parece que ellos están reactualizando toda la base de datos, verificando todo eso, pero ellos también me han informado que ellos están digitalizando todos los expedientes, que están disminuyendo los trámites burocráticos, y creo que ellos van en esa dirección, hacia garantizar que los pacientes tengan que coger menos lucha para recibir el medicamento, ¿verdad? Ellos están en esa parte trabajando así. Claro, debe ser siempre en orden, con una auditoría que permita tener un control específico de lo que se está haciendo, lo que se está dando, porque al final de cuentas esto es fondo público y todos tenemos que rendir cuenta en algún momento. Adolfo, tú llegaste a este cargo después de una experiencia muy interesante en el sector privado, en tu condición de generar sobre todo ciertos tipos de bienes. Y eso, además de tu formación como ingeniero industrial, es clave porque Promesa Cal tiene una logística de distribución, de almacenamiento, tanto central como regional, y de unos tiempos que debe cumplir, que yo pienso de alguna manera implican un reto muy importante. Ha hecho falta muchas veces no quiero meterte en una camisa de 11 varas, pero da la impresión muchas veces de que en otras posiciones similares, que manejan también flujos, que tienen importantes responsabilidades en temas logísticos y de planificación, de que en muchos casos había faltado o faltó un criterio similar en otras partes del Estado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te ha enseñado esta experiencia? Y obviamente, ¿qué decisión tomarías tú si más adelante te toca en posiciones gubernamentales seleccionar ese personal que tenga que manejar aspectos como ese? Ya lo dijiste, la clave está en rodearse de un buen equipo. Al final, la mejor decisión que yo pude tomar fue el equipo que me acompañó o que me acompaña desde el primer día, y es gracias a ellos que yo he podido tomar las decisiones que me han permitido avanzar en la gestión. El mérito es ese, o sea, el mérito es tú rodearte de un equipo que conozca la ley de compra y contrataciones, que conozca de logística, de almacén, de distribución, de procesos eficientes, de gente honesta. En mi parte, yo lo que necesito es vocación de servicio y amor al trabajo público. Me gusta la política, la vivo, la disfruto más que cualquier otra cosa en mi vida. Me consta. Y entonces, esa es la clave. La clave es, tú no tienes que ser un experto en todo en la vida, creo que nadie lo es. Y el que se acerca a hacerlo probablemente no sepa de muchas cosas. El que sabe de mucho es porque no sabe de nada, ¿verdad? El que sabe de todo, porque no sabe mucho de algo en específico. Mucho de motores también. Sí, motor y pasola. Si tengo un doctorado en motores, en motocicleta, en motor y pasola. Qué bien. Cuando yo nací, ya mi papá vendía motor y pasola en este país. Nací encima de un motor. Y entonces, sí, tengo un buen equipo. Yo te diría que la clave, según mi experiencia, es rodearte de un buen equipo, de gente honesta, de gente capacitada y de gente con experiencia. Yo creo que hay que hacer una combinación de esfuerzos, que todo no se puede, digamos, llegar tierra arrasada y desechar también mucho conocimiento acumulado, que no tiene que ver con consideraciones políticas, pero que sí tiene una hoja de servicio en beneficio del país. Entonces yo creo que la clave, en mi caso, si se puede llamar así, tiene que ver mucho con eso. Nosotros hicimos una amalgama, una combinación de experiencia acumulada y de gente también nueva que llegó con todo el interés, con todo el deseo, con toda la motivación
con toda la fuerza que yo tengo de servirle al país, y entonces a partir de ahí, bueno, se produce una transferencia de conocimiento y tener siempre la capacidad de escuchar y de tomar las decisiones luego de haber escuchado a todos los actores involucrados, porque también hay gente que puede tener las herramientas, pero no escucha. O toma las decisiones de manera unilateral, y entonces eso provoca situaciones que luego son difíciles de controlar. Yo creo que la clave en la administración pública en estos 3 años que tengo aquí, si alguien me preguntase, es aprender a escuchar y a tomar decisiones sobre la base de la reflexividad y a cambiar de opinión también en algunos momentos, porque yo puedo comenzar una reunión con una opinión determinada sobre un tema, y si escucho a mi equipo y me convencen, cambiar de opinión no me hace ser inferior a ellos. Adolfo, te deseamos éxito, porque el éxito tuyo y de la institución es también la garantía de muchos dominicanos humildes de recibir ese importante servicio y esos productos que son tan importantes en su calidad de vida. Espero verte en octubre, obviamente, en el Estadio Quisqueya, y también que sigas inaugurando las farmacias del pueblo que hemos visto diseminadas en la geografía nacional. Gracias por la de Asua, que obviamente lo necesitaba mi pueblo. Tenemos más en Asua, tenemos más ahora. En el próximo mes estaremos inaugurando 2 farmacias en Asua, 3 en Constanza, tenemos 2 en Santiago. Vamos a ver si llegamos a las 100 nuevas farmacias del pueblo inauguradas al culminar, al finalizar el año 2023. Esa es la meta que me pongo. ¿Cuántas farmacias hay en Moca? Ya veremos. En Moca tenemos como 12 farmacias, 14 farmacias, pero tenemos también 2 farmacias nuevas que van a ser inauguradas. Te vamos a invitar para que nos acompañes. Muy bien. Vaya. Vamos a una en Jamao y en Gaspar Hernández, allá arriba en la Loma. Sí, ahí es que estamos trabajando justamente. Muy bien. En Gaspar Hernández, el Hospital Manuel de Luna. Ahí estamos trabajando, y en Jamao también. La invitaremos para que usted nos acompañe en eso. Vamos a dar las gracias a Adolfo Pérez León por su presencia en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, ponernos al día con los temas relacionados a Promesecal. Adolfo, muchas gracias. Llévatelo, Cundo.